Hola, profe, hola a todos. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan todos por ahí? Activen un cachito sus micrófonos y díganme un poquito cómo han estado. Estudiando para mañana, hasta tarde. Estresada. Sí. Ok. Vamos a empezar la clase de hoy. No va a ser muy larga porque es la continuación de la del día de ayer. Así podemos, bueno, ya terminar con estos temas y continuar estudiando para el día de mañana, ¿sí? Creo que no van a ingresar más, si se ingresan los voy haciendo entrar, pero vamos a comenzar con la clase. A ver si podemos, hoy arreglamos un poco esto aquí. En la configuración vamos a compartir, voy viendo. Perfecto. Parece que hemos aprendido un poquito. Muy bien. Muy bueno. Ayer llegamos hasta, a ver, problemas del producto. Sí, hablamos de anormalidades fetales como la hidrocefalia. Problemas del producto, estamos hablando puntualmente de alguna alteración que tenga el feto que le impida, por ejemplo, salir o pasar por el canal de parto, en los cuales tenemos unas patologías conocidas como hidrocefalia, algún tipo de masa cervical o sacra. Sí que la patología que puede generar una masa cervical o sacra es conocida como mielomeningocele o espina bífida. ¿Sí? Es una alteración de la columna vertebral donde esta malformación hace que haya una protuberancia
a nivel de la zona sacra, en la columna vertebral o cervical. Entonces esto puede generar algún tipo de problema o distocia al momento del nacimiento. ¿Sí? Cuando por diagnóstico prenatal se detectan estas situaciones, se indica por lo general el nacimiento de cesárea. Puntualmente, cuando hay masas cervicales o sacra, estamos hablando de mielomeningocele, el tratamiento o la indicación sí es nacimiento por cesárea, con el objetivo de disminuir al máximo la posibilidad de que se rompa este saco que se forma de las meninges y mantener intacto esta zona, porque si lo llegamos a romper por la fricción, por el canal de parto, lo que provocamos es una meningitis, una infección de las meninges en este recién nacido y es algo muy complicado. La hidrocefalia, habíamos hablado ayer un poquito, que consiste en el aumento del perímetro cefálico en una forma anormal debido a una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta desproporción cefálica va a hacer que el feto no pueda salir por el canal de parto, entonces también sería uno de los problemas del producto, lo que llevaría a que la culminación de este embarazo sea por parto de resolución quirúrgica o cesárea, ¿sí? Hablábamos de los factores de riesgo maternos, edad materna mayor a 30, no tener antecedentes de partos vaginales, parto distóxico previo, ¿sí? Pelvis no ginecoide, bajo o alto peso al nacer, lesión uterina concomitante y tener una madre con antecedentes de algún tipo de distosia. Factor de riesgo fetales, hablábamos del peso, el producto de la gestación que mayor a 4.000 gramos, hablábamos de macrosomía fetal, el sexo masculino y no tener una presentación cefálica, sino de vértex. Y aquí entramos en el tema de hoy, ¿sí? Tipos de distosia o de dificultades en el parto en relación a detenciones, ¿sí? Detenciones o interrupciones de las fuerzas, ¿sí? Habla de una desaceleración prolongada, detención de la dilatación, detención del descenso. Tres situaciones que llevan a que el parto sea distóxico, que tenga algún grado de dificultad. Que haya una desaceleración prolongada, una detención de la dilatación, o sea que se corte la dilatación, y una detención del descenso del feto. Aquí ustedes ven desaceleración prolongada y las curvas, ¿sí? Tienen la curva donde hablamos de la dilatación cervical en centímetros y el tiempo de trabajo de parto en horas. Ustedes ven que la curva va subiendo, llegando a la hora décima y a los 4 centímetros de dilatación comienza un aumento de lo que es la dilatación, ¿sí? Llegando a la hora número 15, entre las 10 y 15, entre las 10 y 13 hay no hay una aceleración excesiva, pero hay una dilatación, sí, importante. Comienza a dilatar rápidamente desde la hora 10 de trabajo de parto. Y en la hora 12, 13, si ustedes siguen, ahí comienza una desaceleración. No hay dilatación, pero sí transcurre el tiempo y ahí estamos hablando de una desaceleración prolongada, ¿sí? Ahí ustedes ven la curva. Entonces, en cuanto a los criterios diagnósticos de una desaceleración prolongada, hablamos que desaceleración prolongada en nulíparas es mayor a 3 horas y en multíparas mayor a 1 hora, ¿sí? En cuanto a la desaceleración, la duración de esta desaceleración donde no se produce dilatación.
Las causas de esta desaceleración de la dilatación puede ser una posición fetal anormal, ¿sí? Posición fetal anormal y una desproporción cefalopélvica. Ya muchas de estas cosas las fuimos hablando. ¿Cómo hacemos nosotros para manejar esta desaceleración prolongada? ¿Sí? El manejo es estimulación con oxitocina, que es el famoso goteo que se hace a la mamá o se le hace, ustedes van a escuchar que en las salas de preparto, las mamás que están con un goteo endovenoso de oxitocina, se dice que están, ay, la tenía la palabra aquí recién, estimulación con oxitocina, un goteo para agilizar lo que es la dilatación y el tiempo, disminuir el tiempo de desaceleración, se le hace este goteo con oxitocina. Se me fue ahora la palabra, a ver si la recuerdo. No, ya me va a volver. Y el manejo, otra de las causas, cuando ya la desaceleración es prolongada y no hay respuesta a la estimulación con oxitocina, se hace el parto por cesárea. La palabra, cuando uno coloca un goteo de oxitocina, que es el objetivo es una estimulación, se le hace una inducción, ¿sí? Cuando ustedes van a escuchar que le dicen esta mamá está en una inducción al trabajo de parto, esto se hace con este goteo para que pronto esta desaceleración cese y se produzca la dilatación completa. Se induce al trabajo de parto mediante medicación. ¿Sí? Las causas, contracciones uterinas ineficaces. ¿Sí? Las causas de una detención de la dilatación pueden ser contracciones uterinas ineficaces. ¿Cuál es el manejo que hay que realizar ante una detención de la dilatación? Es estimulación con oxitocina y también el parto con cesárea. Interrupción del descenso, ¿sí? En cuanto al criterio diagnóstico, detención del descenso en nulíparas y multíparas es cuando es mayor a 1 hora, ¿sí? Interrumpe el descenso, no bajó más el bebé, y nosotros decimos que hay una detención del descenso cuando ya esta situación se ha mantenido por más de 1 hora. ¿Qué es lo que hacemos cuando el bebé dejó de bajar? No hay movimiento, no hay descenso al canal de parto por más de 1 hora. El manejo es, si la frecuencia cardíaca fetal es adecuada, ¿sí? Frecuencia cardíaca fetal adecuada, el valor normal de una frecuencia cardíaca fetal va entre 190 y 160 latidos por minuto. Entonces, si la frecuencia cardíaca fetal es adecuada y la madre no presenta agotamiento, se da una oportunidad más, ¿sí? Antes de interrumpir o antes de pasar a la intervención por cesárea, que es la estimulación con oxitocina. Y de otro modo, si no hay respuesta y hay detención del descenso, se lleva a parto vaginal operatorio o parto por cesárea. ¿Qué quiere decir parto vaginal operatorio? Es que se utilizan algunos elementos para favorecer el descenso de este feto, que es la utilización, por ejemplo, de forceps, ¿sí? Que es con un dispositivo se toma la cabecita del bebé y se trata de sacarlo, ¿sí? A este bebé. Entonces ese sería el parto vaginal operatorio y el parto por cesárea, ¿sí? Dependiendo del grado de descenso que tenga, vamos a elegir el parto vaginal operatorio porque quizás ya está encajado en el canal de parto, pero paró ahí su descenso. Si así no fuera,
se decide el parto por cesárea. Una vez que el bebé está encajado, no podemos volverlo para atrás mediante la cesárea, sino que lamentablemente tiene que nacer por parto vaginal. Entonces es allí donde pasa a ser operatorio, donde utilizamos algunos dispositivos para poder hacer que el bebé nazca por la vía vaginal. Evaluación de anormalidades del producto, ¿sí? ¿Cómo se realiza esta evaluación? Mediante las maniobras de Leopold, ¿sí? A ver, alguien quiso entrar, pero bueno, ya entró. Mediante las maniobras de Leopold, las cuales determinan posición, presentación y se estima el peso. Con eso nos sirve para determinar algunas anormalidades, como también nos sirve el ultrasonido o las ecografías fetales, donde nosotros podemos evaluar anormalidades fetales mediante la ecografía, evaluar el peso del producto, y la estimación de peso puede ser hasta un 20% menor en el tercer trimestre, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando ustedes lean una ecografía, van a estimar las partes, nos van a decir cómo está este feto, si está bien desarrollado, y una de las cosas que nos dicen es la edad gestacional, y una estimación del peso más o menos un 10%, 10 a 15%. Entonces eso quiere decir que si estiman un peso de 3,5 kilos, puede ser que este bebé al finalizar el embarazo y al nacer pese 3,850 kilos o pese 3,200 kilos, 3,300 kilos. Eso quiere decir más o menos 10-15%. Evaluación del canal de parto. La determinación del tipo de pelvis. Se hace una pelvimetría clínica, pelvimetría por rayos X, TAC o resonancia magnética nuclear, ¿sí? O pelvimetría por ultrasonido. Se combinan las medidas fetales del ultrasonido con las pélvicas por rayos para obtener un índice fetopélvico, ¿sí? Esto es bastante, no nuevo, sino de alta complejidad. En algunos lugares lo hacen, en otros lugares no. Simplemente lo que por lo general se hace es que ante el examen físico de la mamá o alguna placa de rayos X que se le haga de pelvis, más la ecografía, ¿sí?, a el feto, podemos determinar ahí el peso y las características de este feto, ¿sí?, que puede o no tener una patología. Entonces todo eso se evalúa ahí para determinar si el parto o el nacimiento va a ser por vía vaginal o pélvica o por cesárea, ¿sí? Manejo. El manejo, las opciones de tratamiento y de prevención son amniotomía, para estimular el descenso y la culminación de este trabajo de parto, la amniotomía, que es la ruptura de la bolsa donde está contenido el bebé, y ahí es cuando sale el líquido, y es cuando le dicen rompió bolsa espontáneamente o artificial. Artificial es que uno lo rompe, sería la amniotomía, o una ruptura de la bolsa de las aguas normales. Estimulación con oxitocina, que es la famosa inducción o goteo. Uso de analgesia epidural, ya lo habíamos hablado. Revisión conjunta y manejo activo del trabajo de parto. El objetivo de los tratamientos: proporcionar las mejores posibilidades de la vida del recién nacido, proporcionar las mejores posibilidades de la salud a la mamá, reducir el tiempo de estadía en el hospital y reducir los costos en la atención. ¿Qué es amniotomía? Es la ruptura artificial de las membranas corioamnióticas. Induce, ¿qué pasa cuando uno rompe las membranas? Se induce a la liberación de prostaglandinas, ¿sí?,
acelera el trabajo de parto entre 1 a 2,5 horas, ¿sí? Entonces ese es uno de los objetivos. Bueno, aquí les digo la técnica, pero bueno, la pasamos, la técnica, pues la leen ustedes, no es significante ni le vamos a preguntar sobre cómo hacerlo, ¿sí? Los riesgos sí, los riesgos de la amniotomía son colapso del cordón umbilical, infección neonatal y materna, desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal, hemorragia en placenta de inserción baja o basa previa, lesión de la presentación fetal y asinclitismo. En cuanto a la lesión de la presentación fetal, ¿por qué puede pasar eso? Porque al ser, ustedes fíjense, a ver, vamos a tener que leerla. Cuando hay una ruptura artificial de las membranas, donde se rasgan las membranas con pinzas, podemos llegar a lesionar, ¿sí?, un poco la presentación fetal. Para entenderlo mejor, muchas veces se rompe y está la cabecita ahí y se le lastima un poco. Entonces esos son los riesgos de una ruptura de la bolsa en forma artificial. Las contraindicaciones, las mismas que en el parto vaginal, placenta previa y basa previa, presentación no encajada, e infecciones por HIV, herpes y hepatitis. Estimulación con oxitocina, que este es el famoso goteo o la inducción, se administra en dosis crecientes hasta obtener la actividad uterina adecuada, ¿sí? Lo máximo que se puede administrar son 20 miliunidades por minuto, ¿sí? Manejo activo del trabajo de parto. Para poder lograrlo, nosotros tenemos que realizar una educación materna, como le hablaba yo a ustedes ayer de las teorías de la psicoprofilaxis del parto. No sirve uno trabajarlo las primeras horas, o sea, las 3 horas previas o 4 horas previas que conocemos a la mamá, sino que es muy importante el abordaje que se le da en el control de embarazo, donde uno ya va adelantándose a algunas posibles situaciones. Entonces vamos explicando lo que podría llegar a suceder, cuál sería la forma de trabajar y quizás sacando las dudas de la madre, disminuyendo el temor. Eso va a hacer que el manejo del dolor durante el trabajo de parto sea más efectivo, ¿sí? Educación materna para autodiagnóstico del trabajo de parto, ¿sí? Le tenemos que indicar qué es cuándo es que comienza el trabajo de parto, qué es la pérdida de tapón mucoso, las características que tiene, ¿sí? Entonces todo eso se hace previo a que la mamá venga a la internación. Diagnóstico estricto del trabajo de parto, ingreso de la paciente en fase latente, asignación de una persona, enfermero, partero, licenciada en obstetricia y estudiante para la atención a cada paciente, ¿sí? Bueno, esto es lo que se hace, es una exploración cervical cada 2 horas, que básicamente se mide el grado de dilatación, ¿sí? La amniotomía al iniciar la fase activa, la inducción con oxitocina si la velocidad de dilatación es menor a 1 centímetro a la hora. Opcionalmente el uso de oxitocina en la tercera etapa. Sí, muchas veces se le hace caminar a la mamá para que el bebé baje, se acomode y esto estimule también el comienzo del trabajo de parto o ayude a la dilatación del cuello. Disminuye el tiempo de trabajo de parto menor a 12 horas y en el 90% de los pacientes, ¿sí? Reduce el tiempo de estancia hospitalaria, ¿sí? Cuando hay un manejo activo del trabajo de parto. Reduce la fiebre posparto porque disminuyen los riesgos de infección también y de retención de membranas.
y disminuye ligeramente la incidencia de cesárea, entre 10 a el 1,5% menos de cesáreas cuando hay un manejo activo del trabajo de parto, ¿sí? Complicaciones de la distosia, ¿sí? Corioamnionitis, que es la infección de las membranas fetovulares, el corion y el amnios, la cesárea, lesiones fetales por mala posición y sufrimiento fetal. Esas son complicaciones de todos los tipos de, o de algunos de los tipos de distosias. Vamos a hablar del sufrimiento fetal, complicaciones de la distosia y sufrimiento fetal. Un trabajo de parto anormal se asocia con sufrimiento fetal, que en el partograma cruza la línea de alerta, ¿sí? Hay necesidad de resucitación fetal si el partograma cruza la línea de acción, ¿sí? Entonces, cuando hay sufrimiento fetal, podemos definirlo como la asfixia progresiva que si no es corregida o evitada provocará una descompensación de la respuesta fisiológica, desencadenando un daño permanente del sistema nervioso central de este recién nacido, falla multiorgánica y la muerte, ¿sí? Del feto. Entonces, cuando nosotros no intervenimos, una distosia puede llevar a esta situación fetal que puede provocar, si uno no interviene adecuadamente, en el peor de los casos, la muerte del feto. Y si no llegara a morir, el sufrimiento fetal no es sinónimo de muerte, es un sinónimo de una alteración muy seria y de una injuria muy seria que le provoca a el feto muchas alteraciones en el sistema nervioso central. Una de las peores es la asfixia, que provoca una muerte neuronal, y son pacientes que tienen un serio déficit neurológico, ¿sí? Dependiendo de la gravedad de este sufrimiento fetal y la gravedad de la asfixia, podemos puede requerir el paciente reanimación cardiopulmonar, internación en una unidad de cuidado intensivo neonatal, y en el futuro, tener un diagnóstico de parálisis cerebral por lo general, cuando los episodios de asfixia son severos. Si no sucediera así, dependiendo de la severidad del sufrimiento fetal y de la asfixia, habrá algún grado de afectación neurológica en este paciente, ¿sí? Quizás no llega a ser un paciente con una parálisis cerebral, pero sí con algún retraso en lo que es la adquisición de las funciones, un retraso en lo que es lo cognitivo, lo cual lo vamos a ir viendo a medida que van pasando los meses, porque vamos a ir analizando cada una de las etapas del neonato y del lactante, y en función del análisis, según su edad, vamos a poder determinar si hay algún tipo de alteración relacionada con este sufrimiento fetal. Etiología. Las causas del sufrimiento fetal están relacionadas con una interrupción tanto del aporte de oxígeno y nutrientes al feto como la eliminación de los productos metabólicos. Puede ser multifactorial y se pueden ordenar en 4 clases, dependiendo del origen, de origen materno, placentario, funiculares y fetales, ¿sí? Y aquí tienen ustedes las causas del sufrimiento fetal, ¿sí? Tenemos como causa materna hipotensión, hipovolemia, disminución del aporte de oxígeno, enfermedad vascular, vasoconstricción de la arteria uterina, ¿sí? Y ahí tienen cada uno de los ejemplos. En cuanto a las placentarias, tenemos una hipertonía uterina,
Funiculares, compresión, prosidencia de cordón, vasoconstricción de la vena y la arteria. Y en cuanto a las causas o al tipo fetales, las causas pueden ser la anemia y las arritmias. Y creo que hemos llegado al fin de nuestra presentación. Dejo de presentar. Voy a salir de aquí. Ok. Muy bien. Activen si quieren sus cámaras o sus micrófonos, como más quieran. Quizá los micrófonos para que no pierdan tanta señal. Bueno, esto sería todo lo que correspondería a las dos clases que teníamos. Agrupé bastante, comprimí bastante para que puedan ingresar. ¿Cuáles son los conceptos que son importantes? Uno es el sufrimiento fetal, otros son los tipos de distosia, ¿sí? Y todas van relacionadas unas con otras, que ustedes van a tener que poder distinguir, dar el concepto y quizá relacionar las distocias con, por ejemplo, el sufrimiento fetal. ¿Cuáles serían la implicancia fetal de una desproporción cefalopélvica? Una distosia en cuanto a la desproporción cefalopélvica. Entonces ustedes tendrán que hablar del sufrimiento fetal, ¿sí? Esa puede ser una pregunta. ¿Cómo puede enfocarlo de otra forma? Es mediante un caso, ¿sí? Recuerden que siempre marcábamos ahí la edad materna, y nosotros tenemos dos edades o dos límites etarios que son menor de 15 años y mayor de 30 años, como los rangos de peligro para que la mujer quede embarazada, ¿sí? Esto creería yo que hay que actualizarlo un poco. Mayor a 30, menor a 15. En mayor a 30 habría que cambiarlo, ¿sí? Pero bueno, falta estudio todavía y no se ha hecho. Pero si uno arma un caso, le podemos armar un caso de una adolescente de 14 años o de 13 años que está embarazada, con una ecografía que estima 37 semanas de peso, 37 semanas de edad gestacional, con un peso de 4 kilos 200, diabetes gestacional, talla 1,52 m. Eso podría ser un caso, y cuáles serían las posibles distocias presentes en este caso. Entonces así sería un ejemplo de abordaje de todos estos temas de los que estamos hablando. Hablaríamos ahí de una posible desproporción cefalopélvica, hablaríamos también de la implicancia de la diabetes gestacional en el aumento del tamaño de este bebé, que le generaría una macrosomía fetal. Entonces tendrían que explicar eso también. Entonces así es más o menos como vamos a llevar adelante las preguntas. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? No, por ahora. O no hay nadie, o no entendieron nada, o se entendió todo. Por ahora no hay preguntas, profe. Ok. Bueno, entonces entiendo también por la cantidad que conectaron y bueno, entiendo que están preocupados por el parcial de mañana y creo que esa es la prioridad para ustedes hoy, que no está mal, ¿sí? Simplemente uno tiene que seguir con la estructura de la materia. Entonces, lo que vamos a hacer es quizá, sí, pregúntale Bravo si vamos a subir el point. Sí, lo vamos a subir, hoy no. Y mañana no creo tampoco que lo suba, ¿sí? Para el fin de semana sí va a estar. Y bueno, a medida que vayan ustedes, nosotros tenemos varias clases, no la semana que viene, sino creería yo finalizando el mes, donde bueno, vamos a ir viendo
cómo hacemos las preguntas, se van a poder sacar las dudas, pero ya empezamos con otros temas que son un poco más, más activos, pero que tienen que ver con esto. Por ejemplo, vamos a hablar de la recepción del recién nacido, y vamos a retomar la parte de sufrimiento fetal, y es muy importante siempre para quienes estamos en neo y hacemos recepción de los bebés, el conocer qué es una distocia, qué es una desaceleración y qué es, por ejemplo, la desproporción cefalopélvica, cuáles son los factores de riesgo. ¿Por qué? Porque eso nos hace anticipar algún tipo de situaciones que se pueden dar y que llevarán a una afectación de este recién nacido. Entonces, para eso nosotros tenemos que estar preparados. Profe, Sí, Karina. una consulta. Cuando dice injuria, ¿a qué se refiere? ¿A dónde, dónde lo Cuando viste? hablamos de sufrimiento fetal, usted mencionó la palabra injuria y me resultó la duda. Sí, no, la injuria no es en sí, es como un sinónimo de una situación que le sucede a ver, cuando uno dice injuria, podemos decir injuria por frío, que es una alteración generalizada, o a una afectación negativa de la salud, y que le provoca el aumento de las posibilidades de una desestabilización al recién nacido. Entonces, injuria es sinónimo de pérdida de el bienestar en lo que es la salud del recién nacido. El sufrimiento fetal le genera una injuria, ¿sí? En todo tipo. ¿Sí? Ustedes vieron ahí que termina en sepsis generalizada, asfixia, lo cual modifica no solamente una parte de este bebé, de los sistemas del bebé, sino afecta a todos los sistemas del recién nacido. Bien, gracias. Ok. Muy bien. Bueno, entonces viendo que ya no hay preguntas, o que las preguntas van a surgir cuando lean bien el material o hablen o lean sobre el tema y se vayan guiando por la presentación. Yo les dejo, si ustedes quieren, yo creo que quieren ir a estudiar para mañana, así que bueno, yo sigo ahí en el grupo, estoy a disposición de ustedes, pero cuando nosotros estemos en las clases, vamos a ir retomando sobre estos temas, así que no los pierdan, no dejen de leerlos luego del examen. Y bueno, todos los éxitos para mañana. Si salen bien, buenísimo. Si no salen bien, vayan al recuperatorio y traten de pasarlo. ¿Sí? Estudien bastante. ¿Sí? No piensen que... no estudien para zafar, estudien para aprender y pensar que si lo hacen bien y estudian mucho, los únicos beneficiados son ustedes, además de, por supuesto, la calidad de cuidado que le van a brindar al paciente que próximamente van a atender, porque les quedan meses para ser enfermeros a algunos de ustedes. Así que siempre piensen en eso, nada de copiarse, nada de pasarse las capturas de pantalla por WhatsApp y todo, porque todo eso lo tenemos bajo control y bajo revisión en el sistema de aquí, la PEDCO. Así que bueno, les dejo todos los éxitos y nos vemos dentro de un par de semanas. Ok, profe, Bueno, muchas gracias. Profe, nos Muchas vemos. gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos.